José Cipriano Castro Ruiz nació en Capacho, estado Táchira, el 12 de octubre de 1858. Fue militar y político, presidente de la República entre 1899 y 1908. Hijo de José del Carmen Castro, agricultor de mediana posición, y de Pelagia Ruiz. Su llegada al poder fue de manera estratégica. Castro decide organizar junto con Juan Vicente Gómez y otros copartidarios la Revolución Liberal Restauradora, iniciada el 23 de mayo de 1899 para derrocar el gobierno del presidente Ignacio Andrade. Cuando su gobierno pierde su principal apoyo cuando muere el general Joaquín Crespo mientras combate el alzamiento del general José Manuel Hernández. A la desaparición de Crespo, se juntan contra el gobierno el descenso de los ingresos fiscales y el aumento de las presiones foráneas en relación con el pago de la deuda pública, factores que conducen a la discordia, acelerando así los planes de Castro, quien invade a Venezuela desde Colombia. Ingresa a Caracas el 22 de octubre del mismo año, convirtiéndose en el primer magistrado hasta el 19 de diciembre del año 1908. Animó el patriotismo al restringir el obstáculo de los puertos de Inglaterra, Alemania e Italia. Se enfrentó intrépidamente con el imponente capital del modelo de negocio externo y unió la mezcla de la región nacional con la eliminación del caudillismo vecinal. La intrusión de Castro fue una respuesta de los liberales contra la legislatura autoritaria y continuista de Andrade y sus devotos. Su gobierno se comprometió a iniciar un trabajo centralista, donde modernizaría al ejército bajo el modelo prusiano, que además ayudaría a la economía subordinada del café, siendo Venezuela el segundo creador mundial después de Brasil, con además serios propósitos de restablecer la Gran Colombia y pagar la obligación de la deuda externa. Consideró que uno de sus primeros sistemas era influir específicamente en las bases intensas de los caudillos, como fue cambiar los pioneros políticos de una zona para inactivar el límite político en las zonas más puntuales y estratégicas. Para continuar con esa garantía política, elige avanzar en el arreglo de un poder nacional provisto adecuado para forzar el experto de intensidad central a través del dominio de la República. En 1903 se autorizó otro código militar y un código marítimo en donde se declara la formación de la Academia Militar de Venezuela. La conducta de Castro muchas veces era tan caprichosa que le hacía conducir los negocios como le dictaba su propio criterio, sin importarle la opinión ni el consejo de sus asesores, así fuesen los más experimentados. Hizo reformar la Constitución y alargar el periodo presidencial. Castro convocó a los banqueros caraqueños para explicarles la situación económica y pedirles préstamos para cancelar algunos compromisos urgentes, pero los banqueros le negaron los préstamos necesarios para enrumbar la economía, y por orden presidencial fueron a parar a la cárcel. Ante aquella actitud, los banqueros cedieron y entregaron el dinero que pedía el gobierno, pero desde entonces fueron sus enemigos y promotores financiadores de la oposición armada contra él. Las relaciones entre Venezuela y Colombia quedaron rotas. Finalmente, se pudo convencer al presidente Castro de la necesidad de mantener el respeto entre ambas naciones, y entre los gobiernos llegaron a acuerdos. El 11 de abril de 1901, el embajador alemán presentó una nota al gobierno venezolano en la que reclamaba la indemnización por daños y perjuicios y además reclamaba el pago de la deuda contraída por Venezuela. Sucedió la invasión extranjera a nuestro territorio y el bloqueo de los puertos venezolanos por buques de guerra de Alemania, Gran Bretaña e Italia. Aquella agresión contra Venezuela levantó una ola de indignación y de protesta en todo el país. En el ámbito económico, el café fue el elemento principal que sirvió para incrementar la tarifa más asombrosa. Pero para 1900, la economía estaba en situación altamente peligrosa. La falta de dinero en el tesoro público retrasó el pago de la deuda, y desde años atrás, los acreedores extranjeros apremiaban al gobierno para el pago, y las obligaciones internas presionaban a favor de su cumplimiento. La deuda exterior llegaba a 190 millones de bolívares, a lo cual se agregaban innumerables reclamaciones de súbditos y empresas extranjeras.
Esas empresas aprovechaban la crisis para presionar en los cobros y se valían de sus gobiernos para obtener la cancelación. Algunas de estas empresas habían intervenido en los problemas internos del país, apoyando y financiando movimientos militares contra el gobierno de Castro. Establecieron el bloqueo en los puertos de La Guaira, Guanta, Puerto Cabello y Maracaibo, y los representantes de Alemania, Inglaterra e Italia demandaron el pago inmediato de la deuda. El país tuvo una importante actividad intelectual gracias a la labor por una numerosa generación de escritores, poetas, historiadores y hombres de ciencia. Castro modernizó el armamento del ejército, introdujo fusiles de repetición tipo Mauser alemanes y cañones de grupo de tiro bajo. El uso de este armamento fue factor decisivo en la liquidación de los caudillos. Castro no quiso saber de lo planificado en los gobiernos anteriores, especialmente en el de Andrade, llevado por su lema de gobierno: nuevos hombres, nuevas ideas y nuevos procedimientos. Por esta razón suprimió el Ministerio de Agricultura, el de Industria y de Comercio y el de Correos y Telégrafos, en cuyo reemplazo estableció las siguientes direcciones de riqueza: Teatro Nacional, el Mercado de Capacho, Lazareto de la Isla Providencia, Escuela Militar, Fundación de Bellas Artes, el Palacio de Gobernación y Justicia, la Plaza de Gobierno de San Cristóbal, la edificación de la Tesorería, la Residencia Real del Gobierno y Justicia, la Escuela de Niños. Las dificultades con el exterior aumentaron en el último periodo del gobierno restaurador. El 9 de diciembre de 1902, Castro provocó un choque global que trajo como consecuencia el gran bloqueo de las costas venezolanas, haciendo que se formara el movimiento izquierdista denominado Revolución Libertadora. La Libertadora fue la insubordinación que ocurrió entre los años de 1902 y 1903 contra el régimen de Castro, la cual estuvo conducida por el inversionista y general Manuel Antonio Matos. Era seguida y defendida por líderes nacionales acaudalados y organizaciones remotas. Fallece el 4 de diciembre de 1924 tras haberse complicado por salud por distintas enfermedades. Su gobierno será recordado por su exagerado personalismo. Levantó un gobierno tirano donde se evidenció supresión de libertades, terror, desorden administrativo e inmoralidad política. Gobernó despóticamente. Por conveniencias personales dejó la presidencia en manos del vicepresidente Gómez, en tanto él cuidaba algunos aspectos personales fuera de Caracas. Juan Vicente Gómez Chacón nació en la Hacienda La Mulera, estado Táchira, Venezuela, el 24 de julio de 1857. Fue un dictador político y militar, hijo de Pedro Cornelio Gómez y Hermenegilda Chacón Alarcón. Su llegada al poder fue de forma autoritaria. Fue de la mano derecha de Cipriano Castro desde que dio el golpe de Estado a Ignacio Andrade. Sin embargo, cuando Castro enferma, Gómez automáticamente toma la presidencia desde 1908 hasta 1935, gobernando así bajo su lema Unión, Paz y Trabajo. Durante su gobierno inicia la explotación del petróleo. Juan Vicente Gómez se convirtió en uno de los terratenientes más grandes del país, refiriéndose a sí mismo en ocasiones como el dueño del país. Aspectos negativos. En 1908, cuando ingresa al poder, la salud era paupérrima, causando una población estacionaria. Para ese momento, los venezolanos seguían sufriendo de enfermedades como tuberculosis, paludismo o fiebre amarilla. Incluso hizo un decreto en el cual prohibía a médicos diagnosticar como causa de muerte fiebre amarilla, al ser una enfermedad tan primitiva y común en tierras venezolanas. Gómez no invirtió durante su gobierno ni en salud o educación. Las noticias que circulaban eran únicamente oficialistas. No existía la libertad de expresión y aquellos quienes decidieron tomar el riesgo de alzar su voz, como los brillantes jóvenes de la generación del 28, asumieron las consecuencias al ser enviados a la cárcel La Rotunda. Desde 1908 hasta 1935, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de gobierno fue nula, pues nunca hubo elecciones y su límite de tiempo en el poder fue indefinido. Modificó la Constitución cuantas veces quiso. Cuando compañías petroleras extranjeras comenzaron a llegar en busca de explotar el petróleo,
no se tenía mucho conocimiento en la materia, especialmente en el aspecto legal. Es por esto que en cierta forma se entregó el control del mineral a las petroleras de Estados Unidos, además de otorgar concesiones petroleras democráticamente a su conveniencia. Y al no existir control económico en Venezuela, todos los ingresos del país tributaban únicamente en el bolsillo de Juan Vicente Gómez. A pesar de ser nuevos en la industria petrolera, en 1925 el petróleo fue el principal producto de exportación y para 1928 Venezuela era el país número uno en producción de petróleo en el mundo. En 1920 crea la primera ley de hidrocarburo, la cual incrementó el área de reservas nacionales y logró pagar la deuda externa de Cipriano Castro. Gómez facilitó la inversión extranjera, exonerándolos de pago de impuestos, entre otras facilidades. Esto fue una ventana para que venezolanos convivieran con extranjeros y se introdujeran juegos como el béisbol, que hoy día forman parte de la cultura venezolana. Su autoritarismo logra que los jóvenes tengan aspiraciones institucionalistas y no personalistas, y es por esto que surgen grandes personajes pertenecientes a la generación del 28, que para ese momento eran estudiantes, y la gran mayoría se vio obligada a vivir en el exilio hasta su muerte, momento en el que vuelven para hacer grandes aportes democráticos en Venezuela. Promulga la primera ley de trabajo, crea el Banco Obrero y el Banco Agrícola y Pecuario, funda la Escuela Militar, convirtiendo la milicia en carrera, construyó también la carretera transandina, introdujo la aviación en Venezuela y realizó la primera línea de vuelos comerciales, Aeropostal Venezolana. Se estableció el telégrafo, la radio y el cinematógrafo. Fallece el 17 de diciembre de 1935 por causa de una enfermedad en la próstata. Aunque contradictorio, el constructor del país es Juan Vicente Gómez. La nación pasó por una situación de cambio que la aleja del pasado. Su régimen fue totalitario. Sin embargo, existió una fuerte represión por parte de su gobierno, adeptos y fidelidades hacia los que eran considerados enemigos del régimen. Además, no existió la libertad de prensa ni comunicaciones.